Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Es una bendición que el día de hoy podamos estar juntos para edificarnos en el conocimiento de la palabra del Creador. Los invito a que ocupen sus lugares, amados hermanos. Siempre es importante reconocer, recordar cuáles son nuestras bases y quiénes somos nosotros. Es por eso, amados hermanos, que a lo largo de estos sábados, en la parte clara del culto matutino, vamos a recordar cuáles son las bases de nosotros como Iglesia de Dios. Los usos, las costumbres, pero esas costumbres apegadas al Evangelio, apegadas a la palabra de nuestro Dios. Pero para partir, hermanos, de esta serie de temas, lo primero que tenemos que abordar y recordar es ¿qué es la Iglesia de Dios? ¿Quiénes somos? Hay un dicho popular que dice que cada cabeza es un mundo. Y es una realidad, ¿estamos de acuerdo? Porque lo que yo pienso no lo piensan ustedes. Mi forma de pensar o mi forma de percibir un concepto no es la misma que ustedes lo puedan percibir. No porque uno sea mejor o peor. Simple y sencillamente porque tenemos perspectivas distintas, contexto distinto. Pero bíblicamente la pregunta es ¿cuántas formas de pensamiento hay? Dice un hermano, muchas. Bíblicamente, repito, ¿cuántas formas de pensamiento hay? 3. ¿Cuáles son esas 3? Dice la palabra de nuestro Dios, primera carta a los Corintios, capítulo número 10. Vamos a abrir nuestras escrituras. Los invito a que juntos analicemos lo que dice la palabra de nuestro Dios en primera carta a los Corintios, capítulo número 10, versículo número 32 de la siguiente manera: sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Es decir, que bíblicamente ¿cuántas formas de pensamiento hay? 3, judíos, gentiles e iglesia de Dios. No digo doctrinas, porque el apóstol Pablo mismo decía, no es posible, haciendo reprensión a una de las iglesias o a una de las localidades, decía, no es posible que yo tan presto me fui, regrese y ustedes ya se estén volviendo a otra forma de doctrina. Y Pablo hace una anotación, no que haya otra, sino que ustedes se están empezando a ir a otra forma de pensamiento. Entonces, bíblicamente, ¿cuántas formas de pensamiento hay? Aquí tenemos la respuesta, 3, judíos, gentiles e iglesia de Dios. Oiga, hermano, ¿y la denominación popular dónde entraría? Gentiles. ¿Y la denominación que tiene este sesgo? Gentiles. ¿Y la denominación que practican esta forma o que sus lugares de reunión son de tal estructura? Terminan siendo, hermanos, gentiles. Entonces, entendiendo que esas formas de pensamiento son gentiles, dice la Escritura, pero tú tienes que tener claro algo, porque el versículo dice, sed sin ofensa. ¿Qué quiere decir? ¿Acaso nosotros, por tener la doctrina verdadera, somos mejores que ellos? ¿Sí o no? La respuesta es no, pero ¿qué buscamos? La verdad. ¿Y qué buscamos de nosotros mismos? Ser la mejor versión de nosotros, ¿con base en qué? En el conocimiento de nuestro Dios. Porque dice la Escritura acerca de nosotros que somos una luz. ¿Y las luces en dónde se encienden? En la oscuridad. Dice la Escritura, tú no puedes encender una lámpara y la pones debajo de una mesa. Al contrario, entre más oscuro, más arriba debes de poner la lámpara para que alcance a alumbrar lo más que se pueda. Entonces, la Escritura aquí nos menciona sed sin ofensa. Es decir, que no demos mal ejemplo. No demos mal ejemplo. ¿A quiénes? A los judíos, a los gentiles, ni a los miembros de la iglesia. Versículo número 33. Como también yo en todas las cosas complazco a todos,
no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Complazco a todos. ¿Qué podríamos entender con esta palabra, hermanos? O con esta frase, complacer a todos. Pues entonces, en ocasiones la palabra complacencia nos puede orientar o malorientar a ser condescendientes. ¿Qué quiere decir la frase o la palabra condescendientes? O transigentes. Que lo que me digan, lo acepto. Y la forma de pensamiento también la acepto. Es decir, que yo puedo decir, en aquel lugar también utilizan la versión Reina Valera. Entonces, ese lugar también es el correcto. ¿Es lo adecuado? No. En ese lugar también guardan el sábado. En varios puntos no estamos de acuerdo, pero como ahí sí se reúnen también los sábados, es el lugar correcto. ¿Sería adecuado ese pensamiento? Tampoco. O quizá ese es yo yendo hacia otro lugar, pero quizá al recibir. Ojo, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque, hermanos, ¿quién de nosotros se puede considerar justo y que tenga toda la autoridad y todas las credenciales para poder estar aquí? ¿Quién se considera? Nadie. Es decir, que en su momento puede llegar alguien que tenga otros pensamientos. ¿Estamos de acuerdo? Que tenga otra conducta, que tenga otras costumbres, y por eso lo vamos a desechar. No, porque dice la Escritura, yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero su muerte, sino quiero que viva, pero que proceda a qué, hermanos? A arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, ¿con qué debe de ver? ¿Con qué debe de tratarse? Dejar atrás, como dice la palabra de nuestro Dios, su pasada manera de vivir. Es decir, que el apóstol Pablo, cuando dice yo también, versículo 33, como también yo en todas las cosas complazco a todos, no se refiere a que sea transigente, no se refiere a que sea condescendiente. ¿A qué se refiere? Entiendo a todos, los comprendo, no los juzgo, no los tacho, no los señalo. Los acepto como son, porque Dios y Cristo nos ha aceptado como ¿qué, hermanos? Como somos. Dice la Escritura que nos tomó de los más viles, de lo más, si quieren ponerle un adjetivo, de lo más sucio, de lo más descompuesto. Y así nos aceptó, nos tomó. ¿Pero para qué, hermanos? Dice la Escritura, para formarnos como un vaso que tenía imperfecciones. Y ese alfarero, que es a semejanza de nuestro Dios, ¿qué fue haciendo con nosotros? Moldeándonos, perfeccionándonos, dándonos un uso. Porque, hermanos, el alfarero, ¿todas las cosas las hace iguales? ¿El alfarero tiene un solo diseño o tiene muchos diseños? Muchos diseños, y cada uno para un uso distinto. ¿Tendrá el alfarero diseños para una medida así de pequeña? ¿Pero tendrá una medida así de grande? ¿Tendrá uno que tenga 2 asas o como le conocemos, orejitas? ¿O tendrá uno que solamente tenga una? ¿Qué quiere decir eso? Que cada forma, uso y vaso tiene algo en específico, tiene un uso específico. Así nos ha tomado Dios, para un uso específico. Entonces nosotros como iglesia de Dios, ¿estamos cerrados a las personas? Al contrario, estamos abiertos. ¿Pero abiertos a qué? Dice la Escritura, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No a nosotros, dice la Escritura, no a nosotros, sino a tu nombre das gloria. Es decir, no que se convierta la forma de pensar de Esdras Martínez, que se convierta la forma de pensar de ¿quién? De Cristo, de la palabra. Dice, para que todos lleguemos a la medida de la fe de Cristo, a la medida de la edad de la fe de Cristo. Es decir, para que todos lleguemos, ¿cuál es nuestra meta a perseguir? Llegar a tener la mente de ¿quién? De Cristo. Y teniendo la mente de Cristo, tenemos las acciones de ¿quién? De Cristo, obviamente. Por eso, amados hermanos, nosotros, ¿qué representamos?
¿Qué representamos? Dice la Escritura en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 3. El apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pablo no están escritas de manera cronológica, es decir, como aparecen en la Escritura. A eso me refiero. Obviamente sí están escritas cronológicamente, más bien no están colocadas en la Escritura de manera cronológica. La carta del apóstol Pablo es una de las últimas cartas, porque cuando vemos su segunda carta, ya está hablando un Pablo, que sabe que va a morir. Entonces entendemos que una de sus últimas cartas es la carta a Timoteo. Capítulo número 3 de primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, versículo número 13, dice de la siguiente manera: porque los que bien ministraren, y la palabra ministrar significa servir, porque los que bien sirven ganan para sí buen agrado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo con esperanza que iré presto a ti. Y si no fuere tan presto, es decir, mi deseo, Pablo le está diciendo a Timoteo, mi deseo es ir rápido a verte, pero si no puedo ir rápido a verte, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Me gustaría estar cerca de ti, me gustaría ir pronto a verte, pero si no puedo ir pronto a verte, mi deseo es aconsejarte cómo debes de hablar. ¿En dónde, hermanos? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿Y qué representa la iglesia del Dios vivo? Aquí lo dice claramente: columna y apoyo de ¿qué, hermanos? De la verdad. ¿En qué creemos? Repito la pregunta y quiero que me contesten con firmeza. ¿En qué creemos? En la verdad. ¿Y somos buscadores de qué, hermanos? De la verdad. Somos buscadores de la verdad. La iglesia de Dios es columna. ¿Qué es una columna? Algo en donde se sostiene algo para que no se caiga. Columna que apoya ¿qué, hermanos? La verdad. ¿La verdad basada en qué? En los mandamientos de Dios y en la fe de Jesucristo. La pregunta aquí es: ¿quién es el fundamento de la iglesia? Cristo. ¿Cuántos dicen que es Cristo? Mi hermano, mi hermano, mi hermano. ¿Seguros, seguros? Bueno, vamos a ver lo que dice Mateo capítulo número 16. Dice Mateo capítulo número 16. Y qué bueno que me responden, hermanos, porque es necesario que nosotros tengamos claro los conceptos. Mateo capítulo número 16, versículo número 13. Capítulo número 16 del Evangelio de Mateo, versículo número 13. Jesucristo está teniendo una disputa y con los fariseos, con los saduceos, y entonces dice la palabra de nuestro Dios: y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando dice, es decir, la pregunta es, Jesucristo les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Hace referencia a él mismo. En ese versículo, el Hijo del Hombre, ¿quién es? Cristo. En otras palabras es: ¿quién dicen las personas que soy yo? ¿Estamos de acuerdo? Versículo número 14. Y ellos dijeron, es decir, la respuesta de los apóstoles al decir lo que pensaban las personas, y unos dijeron: Juan el Bautista. Cuando te ven, piensan que eres Juan el Bautista. Otros te ven y piensan que es ¿quién? Elías. Y otros Jeremías o alguno de los profetas, Ezequiel, Daniel,
Zacarías, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Esos hombres ya habían muerto. ¿Estamos de acuerdo? Y decían, pues yo creo que ha de ser Elías. Yo creo que ha de ser Daniel, Jeremías, Ezequiel, Isaías. Versículo número 15. Y él les dice, después de este análisis, de este cuestionamiento, ¿y vosotros quién decís que soy? Es decir, que a pesar de que los apóstoles lo conocían, le seguían, estaban con él en algunos momentos 24/7, Jesucristo les tiene que hacer una pregunta como de examen, ¿no? Como de reflexión. A ver, ustedes están conmigo y ustedes han escuchado que hay personas que piensan que yo soy Elías, Juan el Bautista, Jeremías o algún otro profeta. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿quién soy yo? Versículo número 16. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo número 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, así como tú reconoces que yo soy el Hijo de Dios, yo reconozco que tú eres ¿quién? Pedro. Y sabemos que el nombre de Pedro, ¿qué significa, hermanos? Piedra. Esto es algo deductivo, esto es un silogismo. Un silogismo es una figura de retórica que quiere decir deducción, que es un argumento deductivo. Les voy a poner un ejemplo que en su momento ya se los había yo dado. Pongo un paréntesis porque es un ejemplo burdo. Una persona, ustedes ven que pasea a una mascota, a un animalito de compañía. Lo vemos que pasa y lo vemos un día, otro día, otro día. ¿Cuál es nuestro argumento deductivo? Que quién es el dueño de esa mascota, el que lo pasea. Pero ¿cómo cambia la reflexión si yo les digo y les contextualizo que esa persona se dedica a pasear mascotas? Cambia, ¿estamos de acuerdo? Cambia el concepto. O sea, yo deducía que el verlo todos los días a la misma hora paseando a ese animal de compañía, yo daba por entendido que esa persona era el dueño. Cuando yo entiendo el contexto, o le pregunto, me acerco y le digo, qué bonita mascota tienes, o qué bonito animal de compañía. El que me dice, no es mío, yo me dedico a esto. Y a esta hora, estos días, me toca hacer esta actividad, sacarlo. Entonces, ¿ahí qué pasa, hermanos? Cambia completamente la perspectiva, ¿estamos de acuerdo? Ya no puedo inferir. Eso pasa con este versículo, hermanos. Fíjense. Dice versículo número 18, lo releo. Mas yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo dice tú eres Pedro? Porque él ya lo había reconocido, Pedro, a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ese es nuestro primer contexto. Siguiente. Y sobre esta piedra, ya no le está diciendo a Pedro, ya le está diciendo y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, estos versículos por muchos años, quizás hasta siglos, han sido malinterpretados. Pero la iglesia, siendo columna y apoyo de la verdad, y nosotros como miembros de la iglesia, siendo buscadores de la verdad, le tenemos que dar una interpretación correcta. Estos versículos, para muchos otros grupos religiosos, ¿qué representan? Que Pedro, punto número 1, que Pedro es el fundamento ¿de qué? Es el fundamento de la iglesia. Entonces ahí, ustedes que decían que Cristo, argumento inválido, ¿estamos de acuerdo? O sea, voy a explicar este versículo conforme otra forma de pensamiento. ¿Estamos de acuerdo?
Primer argumento, dicen que Pedro ¿es quién? El fundamento de la iglesia. Segundo, que a Pedro se les da las llaves del cielo. Ahí son dos. Una, que una forma de pensamiento es que después de la muerte, ¿a dónde vamos a ir? Al cielo, por el reino. Dice, y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, que el reino está ¿en dónde? En el cielo. ¿Y quién es el que nos va a recibir? No, Pedro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Lo dice el versículo o no lo dice? Es un argumento, ¿cómo dijimos? ¿Cómo dijimos este argumento? Recuerden. Este argumento, o sea, lo que acabo de decir, Pedro es la base de la iglesia. Dos, el reino está ¿en dónde? En el cielo. Tres, el que nos recibe, ¿quién es? Pedro. Esto es un argumento, ¿cómo dijimos? Deductivo. Y la figura de retórica se llama silogismo. Como yo interpreto este versículo de esta manera, entonces pienso que es así. Pero la Escritura dice que la forma en la que entendemos, ¿cómo es? Punto número 1. Dice la Escritura, tú vas a entender la Escritura de esta manera. Renglón tras renglón. Línea sobre línea. A veces un poquito aquí, a veces un poquito acá. Ese versículo nos ayuda a entender que la Escritura se responde a sí misma. Pregunta entonces, ¿quién es el fundamento de la iglesia? ¿Cristo o Pedro? Erróneo. Ninguno de los dos. Deuteronomio, capítulo número 32. Y no con esto estoy haciendo un juicio si está bien o está mal la respuesta. Es decir, que ustedes lo hayan dicho mal. Pues qué mal los que no saben. No, porque, hermanos, recordemos, somos buscadores ¿de qué? De la verdad. Dice la Escritura, enséñame a mí lo que ¿qué? Lo que no veo. Y que si hice mal o pensaba mal, ya no lo vuelva a hacer. Qué bendición es estar en la iglesia de Dios, porque nos permite ver lo que no vemos, creer en algo que no creía, y que mis pensamientos y mi mente sea esclarecida. Dice Deuteronomio, ¿ya estamos ahí? ¿Qué capítulo les dije? Versículo número 32, versículo número 3 y 4. Porque el nombre de Jehová invocaré, engrandeced a nuestro Dios. 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y ninguna iniquidad en él, es justo y recto. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Dios. El fundamento de la iglesia es Dios, porque Jesucristo tiene una parte muy particular y una posición muy particular. Dice que Jesucristo es la piedra ¿de qué? La piedra del ángulo. Es decir, que Jesucristo tiene una parte muy importante, pero la base, ¿quién es? Dios. Dice, y sobre esta base, ¿quiénes hablaron? Los apóstoles. ¿Y quiénes? Y los profetas. ¿De quién hablaron los apóstoles y profetas? De Dios. Los hombres de la antigüedad, como Adán, como Abraham, como Isaac, ¿conocían al 100% de Jesucristo? ¿Sí o no? Tenían una noción, porque así lo dice Jacob. Cuando da la bendición dice, hasta que venga ¿quién? Shilo. Tenían una noción, sabían que había un redentor, pero no podían basar su creencia en ese redentor. ¿En quién lo basaban? En Dios. Y por eso desde el principio, antes de que el pueblo fuera constituido, porque otra pregunta,
Adán, Noé, Abraham, Isaac, ¿eran judíos? La respuesta es no. La respuesta es no, literalmente. ¿Qué utilizamos? Otra figura de retórica que se llama, si no me equivoco, sinécdoque. El todo por la parte y la parte por el todo. En ocasiones englobamos, ¿por qué? Porque creían en el mismo Dios. Y ese Dios es el Dios de Israel, pero también es conocido como el Dios alto, el todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo? Antes de que se llamara el nombre, el pueblo de Israel, ¿cómo se llamaban? Del nombre de Dios. O los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién? De los hombres. Entonces, regresando al punto, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Dios. ¿Y Jesucristo qué lugar tiene? Una piedra angular. ¿Y quiénes fundamentaron su creencia en Dios? Los apóstoles y profetas. ¿Y nosotros en dónde quedamos? Dice la Escritura que somos piedras vivas que vamos edificando y formando ¿qué? Un gran cuerpo, una gran casa. ¿Estamos de acuerdo? Entendiendo esto, amados hermanos, dice la Escritura que Jesucristo dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y como Jesucristo entendió que los suyos no le iban a recibir, entiende que tiene que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y quiénes son esas otras ovejas perdidas de la casa de Israel? Un ejemplo, los samaritanos. Recordemos que hay una historia en donde Jesucristo llega a una ciudad y hay una samaritana y le dice, dame de beber a la samaritana. Y la samaritana hasta se sorprende porque pregunta, ¿Jesucristo era judío? ¿Sí o no? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y la samaritana se sorprende a ver a Jesucristo y le dice, oye, yo tengo entendido que, y sé que los judíos y los samaritanos no se llevan y no nos debemos de hablar. Y le dice nuevamente Jesucristo a la samaritana, dame de beber. Y Jesucristo le dice, si tú quieres agua, yo te puedo dar también agua, pero agua viva. Y entonces dice la Escritura que predicó a los samaritanos y hubo samaritanos que creyeron. Y esos son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también nuestro Señor Jesucristo lo dijo nuestro hermano Marco en la lección. Y qué buena anotación que hizo. También Jesucristo habló de otro redil. ¿Quién es ese otro redil? Ahora sí somos nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios, Juan capítulo número 10. Evangelio de Juan, capítulo número 10, versículo número 16, dice de la siguiente manera. Jesucristo habla con poder, con potencia y con firmeza de la siguiente manera. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un ¿qué, hermanos? Y un pastor. Ese otro rebaño, ¿de quién se complementa, hermanos? Primero, ¿quiénes? Las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Los 144,000 judíos que nunca se contaminaron con otra forma de doctrina o de enseñanza, de pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quiénes más? Gentiles que creímos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que abrazamos su fe, guardando los mandamientos de Dios, y somos parte de ese otro redil. ¿Arraigados a qué, hermanos? A la buena oliva. Ese es el otro redil. Que ya entramos nosotros. Donde haya un solo rebaño. ¿Y cuántos pastores? Uno solo, que es Jesucristo mismo. La pregunta es también, ¿qué profesamos? Ya vimos quién es el fundamento de la iglesia. ¿Qué lugar tiene Jesucristo? ¿Qué lugar tienen los apóstoles y profetas y qué lugar tenemos nosotros? Pero ahora, ¿en qué creemos? Porque la gente cuando nos dice en qué creemos,
a veces tratamos de fundamentar nuestro pensamiento solamente en ir el sábado y no comer carne de puerco. ¿Es solamente eso o va más allá? Va más allá. Dice la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis capítulo número 14. Vamos a ver una respuesta breve y una respuesta compuesta, más elaborada. Todo fundamentado en la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo número 14, versículo número 11 dice de la siguiente manera. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal en su nombre. Aquí está, es decir, que de un lado, el escritor de Apocalipsis, ¿qué está diciendo? Te estoy revelando lo que va a pasar con los que adoren a la bestia y a su imagen. Pero del otro lado te voy a describir quiénes son y qué es lo que va a pasar con los que amen a quién. A Dios, a Jesucristo, y esperen su venida. Aquí está la paciencia, la resiliencia, la templanza, el dominio propio. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. ¿Qué cree y qué profesa la iglesia de Dios? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Versículo número 13. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es decir, que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y el libro de la vida es la mente de Dios. ¿Quién de nosotros utiliza una aplicación de notas o tiene un cuadernito? ¿Quién? ¿Quién de nosotros? Yo soy el primero de ellos. Los temas, los pendientes, los apunto siempre en una aplicación, porque si no se me olvidan. Dios necesitará una aplicación, un pergamino enorme. Él es todopoderoso y Él es omnisciente, que todo lo sabe. Y dice la Escritura que tanto todo lo sabe que tiene contados el número de nuestros cabellos. Y que a cada una de las estrellas que nosotros no hemos podido numerar, a cada una de ellas las llama por su nombre. Así que ese es nuestro Dios. Y nuestra paciencia está en cumplir con sus mandamientos, con la fe de su Hijo, para que por esa paciencia nosotros obtengamos, como dice el apóstol Pablo, una corona incorruptible, una corona que no se cambia, que no se muda. Esta es la respuesta fácil o sencilla, les dije, ¿verdad? Lo que es y lo que profesa la iglesia de Dios. Ahora vamos a la respuesta elaborada de lo que profesa la iglesia de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Me permito, hermanos, contextualizarles esta carta. Esta carta la escribe Pablo estando en la cárcel, estando encarcelado en Roma. Estar encarcelado, no sé lo que se sienta, porque nunca he estado, gracias a Dios. Pero aquellos testimonios de personas que han estado encarceladas, su mente, su ánimo, su deseo de vivir, ¿viene a más o viene a menos? Viene a menos. Ya no tiene sentido su vida, ¿estamos de acuerdo? Para algunos, no para todos, para algunos su vida ya no tiene sentido. No hay algo que los anime, que los reconforte, porque, hermanos, fíjense, no sé si ustedes escucharon en las noticias que ayer, antier,
salió un hombre que estuvo 20 años en prisión sin que se le haya dictado una sentencia. Es decir, que en esos vacíos legales, pues estuvo ahí, sin un juicio, sin una sentencia, 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá en muchos momentos, no en uno, en muchos momentos de la vida de este hombre, ¿qué pensaba? Que ahí se va a quedar, que se quedaba sin esperanza. Repito, estamos escuchando a un hombre llamado Pablo escribiendo una carta. ¿Desde dónde? Desde la cárcel. Dice lo siguiente, Efesios 4, versículo número 1. Yo pues, preso en el Señor. No está hablando de manera romántica, está hablando de manera literal. Y fíjense, no es reproche, porque él está diciendo la causa de su encarcelamiento. Estoy preso, ¿por qué? Por creer y predicar el evangelio de Cristo. Os ruego, pero yo les pido, a pesar de que yo estoy encarcelado, yo les pido que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. La iglesia de Dios guarda y cumple con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros. Pregunta, ¿no anhelaría Pablo estar con los hermanos? ¿No anhelaría Pablo estar exhortando? Seguramente que sí. ¿No anhelaría estar viajando? Sí. Versículo número 3. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y la iglesia de Dios guarda lo siguiente. Cree que solo es un qué, hermanos, un cuerpo. Yo no puedo decir, hoy me congrego aquí, pero mañana me congrego en otro lugar similar. No es lo mismo, pero similar. ¿Se puede o no se puede? De que se puede, se puede. ¿De que es correcto? No es correcto. Porque dice la Escritura que hay verdad, ¿y cuál es lo contrario de la verdad? La mentira. No podemos estar en un punto medio, porque las medias verdades terminan siendo, ¿qué, hermanos? Medias mentiras. O eres ferviente, o eres ¿qué? Frío. No puede ser tibio. Un cuerpo, un solo espíritu, como también sois llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe. ¿Cuántos bautismos? Uno. En la iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas, y en todos vosotros. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, que a cada uno de nosotros nos ha dado una medida. ¿Y esa medida qué la tenemos que hacer? Ponerla a trabajar. La iglesia de Dios también es sinónimo de esfuerzo, de dedicación, de entrega, de compromiso, de acción, de cambio. Porque ¿en quién tenemos el ejemplo? Primero en Jesucristo, pero también tenemos el ejemplo ¿en quién? En un hombre que estando encarcelado seguía escribiendo para exhortar, para animar, para esforzar, para alentar y para cambiar la conducta de todos aquellos que hasta el día de hoy seguimos leyendo estas palabras. Y cuando contextualizamos, le damos valor a la vida de este hombre llamado Pablo. Que este hombre llamado Pablo era como usted y era como yo. Que fue tomado de una circunstancia en donde él perseguía, apedreaba a la iglesia y mataba a los de la iglesia. Pero dice la Escritura que por el mucho amor que Dios tuvo para con él, cambió su manera de ser. La iglesia es un lugar transformador. Es un lugar que nos revela lo que podemos alcanzar y llegar a ser. Por eso nunca debemos de alejarnos de la iglesia. Porque cuando nos alejemos de la iglesia, detenemos nuestro proceso de cambio. Cuando yo crea que la iglesia está equivocada, el que está equivocado, ¿quién es? Soy yo.
porque yo me estoy yendo por algún miembro. No, no te vayas por ningún miembro, quédate, porque tú puedes hacer el cambio primero en ti y quizá también en él. Dice el apóstol Pablo también, capítulo número 4, versículo número 11. El que descendió, Cristo, Él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Él dio unos, ciertamente apóstoles y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y otros doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. La medida de la edad de la plenitud de Cristo es, si alguien me ofende, yo no respondo de la misma manera. Si alguien me agrede, yo le doy una bendición en vez de una maldición. Si alguien busca en mí consuelo, ¿qué hago? Lo doy. Si alguien busca en mí esfuerzo y trabajo, lo doy. Pongo mi cuerpo en sacrificio vivo por la iglesia. Versículo número 14. La medida de la edad de la plenitud de Cristo es que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplear con astucia los artificios de error. Hoy no me siento cómodo aquí, me voy a otro lugar. Hoy me ofendieron aquí, mejor me voy a otro lugar. Ya no. Porque si no soy como un niño, ¿qué? Fluctuante. Pregunta, ¿los niños son fluctuantes? Sí. Pero no, y no lo digo malamente, porque es parte de su naturaleza, están aprendiendo. Si yo le digo a mi hijo, siéntate ahí y quédate ahí 2 horas, ¿se va a quedar ahí 2 horas? Hermanos, olvídense. Un niño se sienta ahí, se sienta allá, se sienta acá, se sienta más adelante, se sienta más atrás. Es una alegoría, es un símil que usa Jesucristo. Pero nosotros no. Nosotros nos mantenemos como firmes y constantes. Versículo número 15. Antes seguimos a la verdad en amor. Crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro conforme a la medida, toma aumento con cuerpo edificándose en amor. La forma en la que Pablo, Cristo y los hombres del ayer predicaron era ¿en qué? En amor. Disciplina sí, pero disciplina en amor. Esto pues requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles. Y dice los otros, porque nosotros también, ¿qué, hermanos? Nosotros también éramos. Y ojo, esta carne y esta mente, ¿cómo está? Viciada. En cualquier momento yo me puedo ir. Pero la obligación es retener el entendimiento. Dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo número 20. Mas vosotros no habéis aprendido así. Siempre lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de equivocación, de error, y a renovar el espíritu de vuestra mente, y a vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y santidad de verdad. Esto es lo que cree la iglesia de Dios. Justicia, santidad de verdad, amor, obediencia, sacrificio y búsqueda del perfeccionamiento del ser interior y del ser exterior. Para cumplir un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito?
capítulo número 3 de esta misma carta, versículo número 5. El cual misterio, lo que tú no sabías, lo cual se te reveló. El misterio es algo que no se nos había revelado, que desconocíamos, pero que ahora ya se nos ha revelado. La cual revelación en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Que los gentiles sean incorporados, sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro. Ministro quiere decir servidor. Yo soy hecho servidor por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su potencia. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las Escrituras, de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué quiere decir al apóstol Pablo? Yo soy el menos, y del menos Dios me ha tomado. Eso también es enseñanza para nosotros. El estar en este lugar no nos hace más, nos hace ser comprometidos con la misericordia y con la gracia que Dios nos ha dado. Versículo número 11. Dice de la siguiente manera: en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. 17. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podamos comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pregunta entonces, ¿qué profesa la iglesia de Dios? Los mandamientos de Dios, la fe en Jesús, pero todo fundamentado y arraigado ¿en qué? En amor. Porque conociendo a Dios, conocemos la dimensión de la palabra amor. La dimensión de la palabra amor es sacrificio, esfuerzo, dedicación, servicio, cumplir con los mandamientos de Dios. No estar fluctuando, sino ser perseverantes. Porque dice el apóstol Pablo, el que persevera hasta el fin, ese va a tener una piedrita blanca con su nombre. Un nombre distinto, que solo el Dios alto es el que conoce. Deuteronomio, y con esto vamos a concluir. Capítulo número 7. Deuteronomio, capítulo número 7. Versículo número 6. Amados hermanos, Dios permita que los estudios que hemos de tener en la parte clara de los días sábados refuercen lo que creemos. ¿Pueden haber dudas? Claro que sí. Yo les recomiendo que para llevar el orden, anoten sus dudas. Y al finalizar el servicio, platicamos, respondemos, analizamos, para que nada quede duda, sino que como buscadores de la verdad, a través de a la luz de las Sagradas Escrituras, siempre podamos responder y estar confiados y agradecidos con Dios de que somos esa columna y apoyo de la verdad. Deuteronomio capítulo número 7, versículo número 6, dice de la siguiente manera, al 9. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. No por ser vosotros, más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Porque vosotros eras los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó
y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres? Os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Ese es nuestro Dios, que nos ha rescatado de los más viles. Y no porque fuéramos los mejores, sino por su mucho amor con el que nos amó, nos ha traído aquí. Valoremos lo que creemos, lo que somos, lo que representamos y lo que creemos. Que el Señor los bendiga mucho, hermanos. Paz a vosotros. Dios bendiga a nuestro hermano Esdras por este alimento que nos dio y que pues no tenemos que seguir desviando nuestros pensamientos en ningún momento, amados hermanos. Vamos a entonar un salmo en donde habla en donde a quién tenemos que poner